Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un honor recibir en este evento a nuestra gobernadora del estado, Margarita González Saravia. Muchísimas gracias, gobernadora, por estar con nosotros. A mi secretaria de Educación, Carla Line Herrera, gracias por su apoyo, su diligencia en todo lo que hemos emprendido en este corto periodo de trabajo que hemos tenido. Y al presidente municipal, José Luis Urestigue, gracias por acompañarnos esta mañana. Doy la bienvenida a maestras, maestros, directores, supervisores, jefes de enseñanza y apoyo técnicos de escuelas secundarias generales, a maestros, directores, supervisores, jefes de sector y apoyos técnicos de educación primaria, maestras, directoras, supervisoras, jefes de sector de preescolar y apoyos técnicos, maestros del programa estatal de inglés, PEI, muchísimas gracias por acompañarnos. Maestros, coordinadores, supervisores de educación física y maestros, directores, supervisores de educación especial. La teoría sin práctica es esterilidad, pero la práctica sin teoría se convierte en barbarie. Como maestras y maestros estamos obligados a capacitarnos, a actualizarnos en los diferentes temas que son de interés a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hoy, en un siglo que lo único que prevalece es la diversidad, debemos estar atentos de cómo atenderlos. Y la diversidad se atiende con diversidad. Por eso, en el marco de los eventos de los 100 días, hemos llevado a cabo diferentes capacitaciones. Ya estuvo aquí Jesús Velázquez, Sergio Tobón, la maestra María de Lourdes, escritora de días el día de ayer, y hoy corresponde el turno a que nos empecemos esta nueva etapa de capacitación y actualización en temas de protocolos de seguridad para construir una sana y pacífica convivencia en las escuelas públicas y privadas de este estado. Por eso estamos aquí, porque esta capacitación nos invita a que dominemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer, conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones y qué hacer en circunstancias de un sismo, de un incendio, de un riesgo fuera o dentro de la escuela, una presencia de un arma blanca, un arma de fuego, es decir, todas esas circunstancias que de manera cotidiana tenemos en una cantidad tan alta de escuelas como tenemos en Morelos, pues que en algún momento podemos enfrentar. Sin embargo, sin prisa pero sin pausa, gracias a los jefes de enseñanza y apoyos técnicos pedagógicos que hoy nos acompañan, que nos ayudarán a replicar esta capacitación en las escuelas inicial, preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación saber cómo atender estas circunstancias y qué mejor que estemos capacitándonos constantemente. Cada ciclo escolar entra un número de maestras y maestros de nuevo ingreso a los cuales tenemos que hacer llegar todas estas capacitaciones. Ya hoy tenemos un canal de YouTube donde se están subiendo estos eventos para que puedan estar al alcance de todas y todos ustedes, pero que también continuemos el trabajo que ha venido desempeñando la Dirección de Desarrollo Educativo a través del Departamento de Convivencia Escolar, y para quienes así lo requieran, ahí estaremos de manera presencial en sus escuelas, en sus zonas escolares, para dar una capacitación o una intervención cuando hay una situación específica que estamos viviendo. Así que cuentan con nosotros, porque así lo ha instruido la gobernadora del estado, que estemos al servicio de todas y todos ustedes de manera honesta, de manera inmediata, les demos el acompañamiento correspondiente. Lo que nos instruye la gobernadora, para nosotros lo seguiremos puntualmente durante el tiempo que estemos en el nivel. Muchísimas gracias a todos ustedes. A continuación, hace uso de la palabra Carla Line Herrera Alonso, secretaria de Educación.
Muy buenos días. Sí, yo dije, no, pues no hemos despertado, ¿no? Tal vez ya estamos despiertos y despiertas. Sí. Bueno, saludo con muchísimo gusto a todos los que nos hacen el honor de acompañarnos, en especial a nuestra gobernadora. Nuestra gobernadora siempre sensible y atenta a estos temas que van relacionados con la educación. Saludo con mucho gusto a nuestro anfitrión, el maestro Vique, por supuesto al presidente municipal José Luis Urioste, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alberto Gaitán, muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí y refiriéndome desde luego a un tema muy especial. Me da mucho gusto volver a coincidir con los jefes de sector, los supervisores, los asesores técnicos pedagógicos, directores, docentes, el personal de apoyo de una institución por demás importante, el IEBEM. El IEBEM tiene en sus manos, y déjenme decirlo así, a nuestra niñez, al eje rector de lo que serán las siguientes generaciones. De manera muy particular, tienen en sus manos la formación de lo que uno puede pensar lo más importante de nuestra sociedad. ¿Y por qué lo más importante? Porque hoy justamente en este cerco de capacitaciones estamos hablando de cómo tener las herramientas para una convivencia sana, para una convivencia de paz, para decirle no a una violencia, no al bullying, no al acoso escolar. Pero eso nos trae muchos, pero muchos retos, porque creo que en un análisis especial estoy con la gente que puede decidir en los espacios, estoy con las personas que saben y conocen sus entornos, que lo que sucede en un aula, los que están frente a grupo, los que supervisan, y eso para mí es fundamental. Cuando nosotros hemos estado atendiendo los consejos por la salud mental, por ejemplo, porque todo es transversal en la gran instrucción y visión que tiene nuestra gobernadora, déjenme decirles que cuando los niños se vuelven adultos, tienen un proceso a veces complicado. ¿Y saben dónde inicia? En la niñez. Lo que hagamos o dejemos de hacer por nuestros niños desde el aula y con las familias, eso es muy importante, porque es como les podemos garantizar muchas cosas para su bienestar de adultos. Hoy todos los que estamos aquí somos el resultado de lo que sucedió antes. Eso es lo que queremos también como ejemplo darle a todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Por eso es bien importante estos protocolos de la sana convivencia, que prevean la situación, yo no diría tanto de la no violencia, ¿por qué no mejor hablar de paz? De esa convivencia que si somos maestros y maestras, también tenemos que pensar en algo, en que somos el ejemplo de ellos. ¿Cómo le digo a un niño, a una niña, que tenemos una sana convivencia si me estoy peleando con mi compañero maestro o maestra? ¿Cómo le puedo decir a un niño o una niña que seamos empáticos si uno no tiene la capacidad de poderlo ser? Así que en esta capacitación creo que vale la pena también hacer una introspección para dar lo mejor de cada uno de nosotros, porque somos formadores de niños y niñas. Tenemos algunos, ustedes saben que nuestra gobernadora encabezó los foros de consulta en los Coplademor. Ahí recibimos, porque tuve el gusto de estar ahí, recibimos muchas solicitudes de situaciones que, infraestructura y eso, pero también hablaron de la cuestión subjetiva, de cómo generar estas cuestiones de paz. La paz inicia con cada uno de nosotros, con nuestros comportamientos, con todo lo que le podamos dejar. El ejemplo que vean los niños y las niñas en nosotros será fundamental. El qué ya lo tenemos. Hay una ley de niños, niñas y adolescentes y lo tenemos como un interés público constitucional de derecho humano. Ese ya está. Ya no tenemos mucho que hacerle porque ya es. El quid de este asunto y la gran tarea que tenemos todos los que nos dedicamos a la educación es cómo generar las herramientas para que todo lo que está escrito se pueda transformar en una realidad. Hacer de nuestros niños y niñas
personas con una amplia seguridad interna porque son bien tratados, porque son bien alimentados y porque tienen una formación que los va a permitir alcanzar sus sueños. De eso se trata, que cada uno de nosotros podamos asumir estos protocolos, estas capacitaciones, para llevarlos a los rincones donde cada uno de nosotros estemos. Ese es el gran reto, y hoy, en esta tierra que nos une, justamente estamos unidos para poder potencializar todo lo que vayamos a ver en función a una no violencia, que la podemos transformar entre todos en un territorio, en una educación por la paz. Así que muchas gracias, que sea para bien desde luego estas capacitaciones, que nos sumemos todos y todos los que estamos aquí seamos multiplicadores de esta paz que inicia desde luego con el comportamiento de cada uno de nosotros. Muchas felicidades y bueno, pues con todo en esta tierra que nos une, donde nos unirá desde luego la educación y la paz. Felicidades, buenos días. A continuación, ir para presentarnos la semblanza profesional del profesor Alfonso Vique López, escuchemos al profesor Óscar Ocampo. Profesor Alfonso Vique López, jefe de enseñanza del área de Historia en el nivel secundario. Estudios: profesor de educación primaria por la Normal para Maestros del Estado de Morelos. Trabajador social egresado del Colegio Dr. Río de la Loza. Licenciado en educación secundaria por la Normal Superior del Estado de Morelos con especialidad en Historia. Estudios de maestría en desarrollo educativo en la Universidad de Puebla. En su experiencia laboral, maestro al servicio del IEBEM por más de 30 años, subdirector de secundaria en distintas escuelas del Estado, asesor de capacitación en el Congreso del Estado de Morelos, director de diversas escuelas secundarias durante 18 años, jefe del Departamento de Escuelas Secundarias del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Actualmente, jefe de enseñanza de la zona escolar número 12 de secundarias generales. Acto seguido, y con la presentación de los protocolos para la construcción de una convivencia pacífica y sana, escuchemos a Alfonso Vique López, jefe de enseñanza de escuelas secundarias del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Muchas gracias. Muy bienvenidas y bienvenidos sean todos. Gobernadora, un placer que se encuentre usted nuevamente con sus amigas y amigos maestros. Secretaria de Educación, maestra Lynn, bienvenida. Señor presidente municipal de Cuernavaca, una gran distinción que esté usted entre nosotros. Jefas y jefes de sector, directoras y directores, compañeros maestros, una fortuna tener la oportunidad hoy de venir a compartir con ustedes un poco del enorme trabajo que se realiza en los planteles escolares, en las zonas escolares, para erradicar el acoso escolar, para abatir la violencia, para generar convivencia armónica, sana, entornos ideales para el desarrollo del potencial educativo que maestros y maestros realizan cotidianamente. Hoy nos han dado la oportunidad de compartir con ustedes una de las muchas y de los muchos ejercicios que cotidianamente se realizan en cada zona escolar. Esta corresponde a la zona escolar número 12, con sede en Puente Dixtla, en Amatuzac, una región asolada en muchos sentidos por la violencia y en donde hemos tenido experiencias exitosas como las que todos ustedes pueden compartir, tratando de construir en el salón de clases el entorno ideal para el aprendizaje. Nosotros estamos retomando para empezar en el esfuerzo de alinearnos con la política de la gobernadora del estado, este llamado que ella misma hizo, en el que nos dijo que la paz es tarea de todos. Involucrarnos en la construcción de la paz no es un esfuerzo solo de la sociedad, solo de las autoridades. Se entiende a la paz como un constructo en el que todos tenemos un papel relevante, un poco o un mucho que hacer, y ese es el compromiso con el que hoy estamos pasando lista los maestros.
trabajar en las aulas, trabajar en patios y pasillos, trabajar a la entrada y a la salida de la escuela para ayudarle a la comunidad a generar entornos ideales. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Tenemos, como la secretaria de Educación comentó, un marco normativo que nos orienta sobre por dónde caminar en la construcción de esa sana convivencia. Hay muchas preocupaciones en el entorno escolar, desde el acoso escolar, un tema que nos tiene ocupados a los maestros, la construcción de un ambiente de convivencia sana en la que haya el gran potencial de desarrollarlos de la mejor manera, maestros, alumnos y padres de familia, porque no hay que olvidar, debo destacar que la participación de todos es muy relevante. Los maestros hacemos un gran esfuerzo de invitar, de convocar a través de campañas permanentes, a través de mantener contacto con nuestros estudiantes, pero es muy importante abrirnos a la participación de la comunidad, ser capaces de atraer a los padres de familia a la escuela, ser capaces en ese maravilloso espacio que constituye el Consejo Técnico Escolar, a las maestras y a los maestros, en esa reunión de pares que tenemos mensualmente, para que con la aportación, con la experiencia de todas y de todos, se construya el protocolo de convivencia escolar de cada una de las escuelas. Debo decir a ustedes que en el camino, la siguiente por favor, en el camino de esto que estamos planteando, debemos convertirnos en columna de esa convivencia. El maestro se ha asumido no solo como coactor, sino como protagonista de esa construcción. Este esfuerzo que se realiza en las escuelas y que hoy tenemos la oportunidad de compartir, primero nos lleva a reflexionar al interior de las escuelas, en espacios como el Consejo Técnico Escolar. La siguiente, por favor. Nos permite dialogar de frente con los padres de familia, una oportunidad que no debemos desaprovechar. Nos permite trabajar de manera conjunta con los estudiantes en cada una de las áreas, en cada uno de los espacios, en cada uno de los momentos que tiene la escuela para trabajar con sus estudiantes. Decir que estamos acompañados de una serie de lineamientos, por supuesto el acuerdo 14-12-23, que es el lineamiento nacional, que nos orienta sobre cómo debemos trabajar. Una serie de documentos que están disponibles en la página web del Instituto de la Educación Básica, que muchos de quienes gustan de consultar en internet van a encontrar diversos materiales, todos muy valiosos, y la mayoría de ellos alineados a este acuerdo CEP 14-12-23, que nos dice por dónde caminar y que nos permite acompañar cada una de las acciones de prevención, de atención, de canalización, de respuesta inmediata ante cualquier evento de violencia, de acoso escolar o de cualquier índole que constituya un problema al interior de la escuela y en el que los maestros tengamos la posibilidad de participar. La siguiente, por favor. ¿Dónde? ¿Cuándo? Es la pregunta que los maestros muchas veces nos hacemos en la escuela. ¿Cuándo voy a poder hacerlo? La carga de clases, el horario, la cotidianidad con los alumnos. ¿En qué momento puedo yo desarrollar toda esta enorme labor? Y bueno, rápidamente, si ustedes me lo permiten, recordar que tenemos espacios idóneos para este trabajo, como el Consejo Técnico Escolar, la Asamblea de Padres de Familia, la formación diaria de nuestros alumnos, las reuniones que tenemos trimestralmente para entregar evaluaciones con los padres de familia, eventos cívicos y sociales, el Consejo de Participación Social, el salón de clase, los patios, innumerables espacios que nos permiten a los maestros aprovechar la oportunidad y hablar de convivencia, aprovechar la oportunidad y trabajar en la prevención, que es el gran reto. En lo personal estoy muy convencido de que podemos prevenir mucho de lo que nos puede ocurrir, aprovechando espacios como estos que menciono y muchos más que los docentes pueden proponernos. Podemos nosotros trabajar prevención, realizar las campañas, proponer las acciones y las actividades didácticas y pedagógicas para trabajar en prevención. Es la manera, y en ello quiero referirme a las actividades que nos acompañan hoy, es la manera en la que la escuela puede colaborar con las autoridades gubernamentales
para abatir la violencia. En la medida que nuestras autoridades y nosotros asumamos la prevención como una gran prioridad, la prevención como la gran oportunidad de sensibilizar, de comunicar positivamente y con ello de disminuir cualquier evento de violencia, en esa medida, poco a poco, porque serán acciones de corto y de mediano plazo, vamos a ir viendo allá en la comunidad una respuesta favorable. Los maestros no le apostamos a patrullas y pistolas, los maestros apostamos al diálogo, los maestros apostamos a la sensibilización, los maestros apostamos a entrar a la mente de padres de familia y alumnos para cambiar ese paradigma de que la violencia es cotidiana, el uso de lenguaje soez en el hogar, la violencia en los medios de comunicación, la violencia en las formas de jugar y de relacionarnos con los demás. Creemos los maestros que en la prevención está el secreto. Adelante, por favor. Ese acuerdo de manera muy rápida, si todos ustedes me lo autorizan, me remitiré a algunas de sus partes porque son las que armonizan todos los demás documentos. El artículo tercero, muy importante, de este acuerdo CEP 14-12-23, nos dice, en breve síntesis, que lo que hagamos, que este programa, que estos protocolos para la convivencia escolar deben observar en todo momento el respeto a la dignidad, y con ello queremos decir que hay que hacer un poco de lado esas medidas coercitivas de antaño, no al castigo, no a la reprimenda, no a la prohibición. Hay que trabajar en el sentido pedagógico con los estudiantes, que el protocolo y todo lo que hagamos en materia de convivencia debe observar y debe ejercitar los valores fundamentales, los llamados valores humanos. Que lo que los maestros hagamos esté enfocado no en enseñar valores humanos, porque ciertamente ahí en el pizarrón es muy bonito decir qué es la honestidad, qué es la lealtad, qué es el diálogo, pero como también la secretaria de Educación lo expresó hace un momento, es mucho mejor ejercitarlo, es mucho mejor que los estudiantes nos vean frescos, nos vean siendo puntuales, que el estudiante se dé cuenta del compromiso del maestro siendo realmente el ejemplo que inspira. Y esa es, gobernadora, ese es uno de los retos que los maestros estamos trabajando para recuperar, volver a ser fuente de inspiración de los adolescentes, que desde ahí donde nos ven en el atril parados, maestra y maestro, volvamos a inspirar en el estudiante esos cambios positivos de conducta. Adelante, por favor. Hay una serie de elementos que me gustaría destacar muy rápidamente y que tienen que ver con el fomento de la participación organizada de la comunidad. El acuerdo de convivencia, que bueno, los maestros sabemos, pero también para nuestras autoridades, que esta construcción de un gran acuerdo al interior de cada escuela, en la que abandonemos ya, por fin y de manera definitiva, la idea del reglamento escolar. Hoy se llama acuerdo de convivencia a este documento en el que todos los actores participan y proponen cómo quieren que sean las relaciones humanas al interior de la escuela. Los proyectos escolares, que es un tema en boga, plan y programa de estudios nos hablan del trabajo por proyectos y es la gran oportunidad de incorporar el tema de la convivencia escolar, de la armonía, de no al acoso escolar, de protección civil y de muchos otros temas del interés de la escuela. El plan de clase que, por supuesto, nosotras, directoras, directores, supervisoras y supervisores, insistimos cotidianamente con los maestros, que el plan de clase realmente rescate la problemática de la comunidad y se traduzca en acciones pedagógicas en el salón de clase para que el alumno se involucre con su realidad, que trabaje con su realidad, que proponga soluciones para su comunidad, que haga planteamientos y reflexiones que le permitan construir esa convivencia que no solo debe existir en el salón de clases y los patios y pasillos de la escuela, sino además que el alumno sea capaz de elevar su reflexión a un nivel que le permita proponer cómo quiere que sea su comunidad, cómo quiere su ciudad, qué le gustaría. Nuestros niños nos van a proponer el rescate de la policía de barrio, por ejemplo. Nuestros alumnos tienen la capacidad de hacer propuestas que, de ser rescatadas, tienen un gran potencial de convertirse en acciones de gobierno muy positivas y muy favorables.
El taller para padre, la escuela para padre, como queramos llamarla, es un espacio que también estamos comprometidos en rescatar. Los maestros debemos abrir la puerta de la escuela a los padres de familia, que entren otra vez a la escuela y que puedan participar en las secciones de desarrollo pedagógico. Que los padres nos propongan cómo quieren su escuela. Y en esta parte de la convivencia y de la armonía y de abatir la violencia, ¿qué les gustaría que la escuela hiciera para contribuir con la comunidad? Es una gran oportunidad. No hay que olvidar que la gran meta es el alto al maltrato y al acoso escolar, pero no solo entre los niños, no solo acabar con eso que todavía la gente llama bullying. El acoso escolar es un término que ya deberíamos haber adoptado en las escuelas, y mientras un padre de familia le siga diciendo bullying, la meta no se ha alcanzado. Acoso escolar es el término correcto. Los maestros tenemos el compromiso de seguir trabajando en el concepto y en cómo abatirlo. Cuando tenemos a nuestros padres de familia enfrente, a veces desaprovechamos la oportunidad de decirle a los papás: en casa se usa un lenguaje soez, en casa se ha normalizado la violencia, pegamos creyendo que así se está educando, golpeamos a la esposa creyendo que es la manera de darle ejemplo a nuestros hijos de disciplina y de autoridad. Estas acciones no nos ayudan en la escuela. El alumno viene con una carga emocional que no favorece sus aprendizajes y el libre e integral desarrollo de la personalidad. Es una gran oportunidad trabajar con los padres para mover estas conciencias, y lo que ocurra positivamente en la escuela se traduzca también en mejor comunidad. Y finalmente, allá en aquel recuadro, no quería yo olvidar hablar del terrible problema que tenemos con el cyberbullying, que sigue siendo un concepto que así se usa. Los maestros tenemos en contra, distinguidas autoridades, tenemos en contra a la tecnología. Por un lado, quizá no la hemos aprovechado al 100%, pero también en otro sentido, todo lo que está disponible en la computadora, en la televisión, en la internet, no nos ayuda a los maestros. Los maestros podemos invitar a la de familia a utilizar esta aplicacioncita que se llama control parental. ¿Cuántos padres de familia, cuántos de nosotros tenemos control parental en el teléfono celular, en la computadora? ¿Cuántos de nosotros acompañamos a nuestra hija o hijo cuando usa el internet para saber qué es lo que está viendo? Hay que decir a nuestros maestros que le digan a los papás que es importante, fundamental, acompañar a nuestros hijos para abatir ese cyberbullying. Y también decirles que los menores, la recomendación pedagógica sería que no tuvieran redes sociales, que no tuvieran acceso a esta vía libre que les permite estar en contacto, sabrá Dios con quién. De pronto alguien que se disfraza de niño siendo un adulto y está teniendo contacto con nuestros pequeños. El cyberbullying es una gran amenaza y los maestros tenemos la posibilidad de prevenir a los padres de familia sobre esta amenaza que se cierne sobre ellos, sobre sus hijos, nuestros alumnos y también sobre nosotros. A la siguiente, por favor. Rápidamente quisiera, en este apartado 14, 12, 23, intentamos ir muy fluidos por obvio de tiempo, comentar que el acuerdo nos propone la ruta que debemos seguir para la construcción del protocolo escolar y para el trabajo que debemos realizar de estrategia para abatir el acoso escolar. Detección, notificación, intervención y seguimiento. Adelante. En el mismo acuerdo plantea la detección y solo he querido rescatar la importancia de observar. Cualquier cambio de conducta de una persona puede alertarnos, en este caso a nuestros estudiantes, para detectar incidencias y casos de acoso escolar. La observación es central. Quiero decir a todos ustedes, recordar que las maestras y los maestros tenemos en el aula la posibilidad de una observación atenta, de una observación minuciosa, de un conocimiento de nuestras niñas y niños que nos permita con cierta facilidad identificar cambios en la conducta que pueden ser una alerta de amenaza. Cualquier dicho atendido sin sustento puede agravar la situación, y pusimos la palabra confirmación. Me pareció importante destacar la importancia de estar atentos, de abrir nuestros ojos y oídos, pero siempre verificar y confirmar. Es muy importante
porque cuando a los maestros nos llega información sobre posibles actos, violaciones, agresiones, es muy importante la observación, el análisis, la posible confirmación antes de emprenderlo. Un cambio en la visión del docente debe ser quitarnos en algunos casos la idea de actuar de manera policíaca y atender el asunto, salir corriendo al Ministerio Público a querer denunciar. Alguna vez se ha presentado un caso como este. Es muy importante cabeza fría, prudencia y que las acciones que tomemos vayan acompañadas de una revisión y un análisis minucioso. Nunca actuar de manera arrebatada ante la posibilidad de un hecho como estos que comentamos. Cualquier acción precipitada puede ocasionar una responsabilidad. Lamentablemente, alguna vez, seguramente entre los presentes alguien ha vivido la triste experiencia de saber que una alumna es violentada, un alumno ha sido golpeado, cualquier incidente que nos lastima, que nos indigna y queremos salir corriendo a denunciar a ese padre de familia maltratador. Pero es muy importante por ello, siempre, ante cualquier evidencia de una incidencia de violencia, acudir a nuestra autoridad inmediata para reflexionar juntos el camino a emprender. En las escuelas tenemos la fortuna de contar con el supervisor escolar, con la supervisora escolar, con el jefe de sector, para notificarle del supuesto, revisar juntos la posibilidad, la factibilidad, qué está ocurriendo y tomar una decisión acertada sobre el camino a emprender. Quise destacar en esta parte la importancia de mantener una comunicación fluida con la supervisión escolar antes de tomar cualquier decisión o cualquier medida. Adelante, por favor. La notificación. Esta parte es muy importante para quienes están al frente de una escuela, para los directivos, porque es muy importante esta comunicación con su supervisor, la comunicación adecuada con los padres de familia, y ella nos remite al manejo discreto. Los asuntos de violencia, de agresión, de acoso merecen un tratamiento profesional y por ello es importante tener esta comunicación con la supervisión escolar, y aquí quisiera agregar con el departamento de convivencia escolar que tiene IEVEM, con el área jurídica de IEVEM, para tomar la mejor decisión sobre el camino que debemos seguir. Ninguna decisión arrebatada, ninguna decisión apasionada, tomar decisiones acompañados de la autoridad educativa para caminar de la manera correcta. No hay que olvidar, aquí hay un abogado alcalde, toda acción u omisión puede hacernos incurrir en responsabilidad. Por eso es muy importante asesorarnos y orientarnos debidamente sobre la medida que vamos a tomar. Hacer algo ante un acto de violencia o no hacer nada ante un acto de violencia, ambos conllevan una responsabilidad. Documentar las acciones. Muchos de nosotros hemos vivido incidentes en los que se pone en riesgo la integridad de un alumno, en los que está en juego la relación entre dos estudiantes, en los que se ha violentado la paz o la armonía en un salón de clase. Pero es muy importante, y en este caso acudo a directoras y directores, documentar el hecho. Algunas situaciones nos permiten tener evidencia fotográfica de las acciones, otras nos permiten tener evidencia documental, actas de hechos, documentos que respalden lo que la dirección de la escuela hizo o no hizo, documentos de acuerdo con los padres de familia. La falta de esta evidencia en las siguientes etapas del proceso de seguimiento de estos temas son de gran responsabilidad, y no tener evidencia también puede generarnos un problema. Rápidamente solo comentaré el caso de algunos hechos en los que de oficio, de manera automática, tiene conocimiento de derechos humanos y le da seguimiento a estos hechos violentos. Y Derechos Humanos nos citará, nos convocará para informar del hecho y de lo que hicimos. Y dos cosas son muy importantes. ¿Qué hizo el directivo en materia de prevención? Eso nos lo van a preguntar. ¿Y qué hizo el directivo en atención y seguimiento del hecho? Y es muy importante que Y es muy importante que exista la evidencia del trabajo preventivo a lo largo del ciclo escolar, y es más importante
documentar qué medidas se tomaron para atender los asuntos. Adelante, por favor. En el tema de la intervención, mencionaba a ustedes documentos como el acta de hecho, las cartas compromiso que sugiere el propio lineamiento y que son estos compromisos, acuerdos, conciliaciones que realizamos en la presencia del padre de familia o con los padres de familia que tienen que ver con estos hechos. Hay infinidad de ejemplos de acoso escolar. Decía la palabra en la que el padre de familia los resume es el bullying, los pleitos entre los estudiantes, infinidad de hechos, y todos requieren de un seguimiento oportuno, acciones de prevención que debieron tomarse, medidas de acompañamiento, y en esta parte vamos al acuerdo local de convivencia. La escuela tiene el compromiso de construir en el arranque del ciclo escolar el acuerdo local de convivencia que establezca la forma y los medios para las relaciones humanas entre sus integrantes. En ellas se deben señalar las medidas de acompañamiento, las prácticas restaurativas, que esto es lo que en otro momento eran los castigos. Hoy son las medidas pedagógicas que se van a adoptar ante un hecho particular de violencia, de diferencia entre los estudiantes y a veces también entre docentes y alumnos, porque también suele ocurrir. Las prácticas restaurativas, yo propongo y sugiero, muchos de ustedes así lo han hecho, así lo hacen, que surjan de las propuestas del Consejo Técnico. Por eso es tan importante que el Consejo Técnico se aproveche en este espacio en el que trabajamos como pares, en el que nos despojamos de la vestimenta de director, de docente, de supervisor y entramos a una mesa de trabajo como iguales. Pueden surgir propuestas muy ricas sobre cómo le vamos a hacer para atender los incidentes de la escuela, de qué manera vamos a acompañar al alumno, en lugar de suspenderlo o de darlo de baja o de expulsarlo, cómo lo vamos a tener dentro de la escuela trabajando, reforzando los temas y los contenidos, de qué manera lo vamos a llevar a la reflexión y de qué manera vamos a ayudarlo a que entienda que esa conducta fue inadecuada y que la puede cambiar. Estas son las medidas restaurativas. Y también existe, por supuesto, porque cuando esto lo llevamos a los docentes, de pronto genera alarma. Entonces el alumno violento, el alumno peleonero, el alumno que agredió, ahí se va a quedar en la escuela y no va a pasar nada con él. Existen también este capítulo de valorar los riesgos a la integridad. Es muy importante que en este proceso se valore que esa diferencia que ocurrió entre dos estudiantes no ponga en riesgo la integridad de ninguno. Y si así fuera, acordar con los padres de familia qué medidas se van a tomar para que el alumno no se separe de la escuela, no pierda sus aprendizajes, su trabajo académico y se garantice la protección a la integridad. Pero son medidas del orden pedagógico que debemos destacar mucho en el Consejo Técnico para ir cambiando ese chip, que nuestras compañeras y compañeros maestros avancen en esa dirección. Toda medida debe ser pedagógica, no coercitiva. Adelante. Adelante, por favor. El seguimiento. El tema de seguimiento, bueno, creo que es inherente a todo lo comentado anteriormente, el acuerdo con los padres de familia, el contacto con las instancias de apoyo y de canalización. Tenemos afortunadamente muchas áreas, muchas organizaciones que trabajan cotidianamente en apoyo y ayuda del sector educativo. Solo citaría al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Procuraduría para la Defensa del Menor y a muchas otras más. Yo citaría también a los centros de integración juvenil. Hay muchas áreas que están muy dispuestas a ayudarnos a que estas medidas pedagógicas vayan acompañadas, por cierto, de trabajo de especialistas. Hay áreas como estas que menciono que tienen psicología y que nos pueden acompañar en estos casos de alumnas o de alumnos que nos han dado alguna clase de problema como los que hemos mencionado. La ruta de comunicación con las instancias de acompañamiento es muy importante porque nuestro supervisor escolar, que es nuestra primera instancia de contacto, saber qué decisión hemos acordado con los padres de familia, cuál es el calendario de atención, en qué momento esa alumna o alumno acudirá, qué es lo que se va a hacer con él. Esto es sumamente importante. Adelante, por favor.
el acuerdo local de convivencia, este documento que se debe construir en las escuelas y que también de forma muy breve, los presentes lo conocen, es un documento que tiene primero ejes rectores. El acuerdo local de convivencia, que es un documento que surge del corazón de las escuelas, con la participación de los padres de familia, con la participación de los estudiantes, y dice lineamiento, en preescolar y primaria existe una gran posibilidad de que nuestras niñas y niños también participen en la construcción de ese acuerdo. Este acuerdo no lo requiere de abogados, requiere de la buena disposición, de la voluntad y del corazón de las familias para construir comunidad. De eso se trata este acuerdo local de convivencia. Desde preescolar, primaria y secundaria existe la posibilidad de construir un buen acuerdo. ¿Cómo vamos a convivir en este lugar? ¿Cuáles van a ser las reglas y qué medidas tomaremos con quien se aparte de ellas? Y dice este documento, el lineamiento, construcción, que hay que observar invariablemente el interés superior de la niñez, la no discriminación, accesibilidad, interculturalidad, autonomía progresiva de nuestros pequeños, inclusión, igualdad sustantiva, participación, corresponsabilidad y acceso a una libre de violencia como la gran meta. De manera muy resumida, tenemos que abrirnos de manera muy inclusiva a que toda aportación para la construcción de ese acuerdo es valiosa. Lo que los niños nos tengan que decir sobre cómo les gustaría su escuela es muy importante. Lo que los padres de familia puedan decirnos sobre la construcción de ese acuerdo es muy importante. ¿Cuántas escuelas han difundido su acuerdo local de convivencia escolar? A veces no se hace, a veces se tiene muy en la reserva, no nos vaya a dar problema. Es muy importante que se trabaje con la comunidad educativa en este documento. Primero en construirlo y después en difundirlo. Si todos conocen las reglas, es más difícil que se aparten de ellas. En una escuela, el conocimiento de las reglas nos ayuda a que menos actores se aparten de las reglas establecidas. Es de gran ayuda socializarlo. Adelante, por favor. En el articulado, y decidimos agruparlos para no tener un desarrollo que sea muy tedioso a todos ustedes, del 10 al 14 de estos lineamientos del Acuerdo Escolar de Convivencia, nos habla de los derechos y responsabilidades que tiene comunidad, de familia, tutores, directivos, docentes y personal de la escuela. Aquí, en este lineamiento para la construcción del acuerdo, vamos a encontrar orientaciones muy importantes que nos van a permitir ir a los espacios que mencionaba al inicio, a decirle a nuestra comunidad cuáles son sus derechos, algo que es muy importante y que no muchas veces hacemos. ¿A qué tiene derecho el padre de familia? Pero paralelamente, ¿cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, sus compromisos? Personalmente recomiendo que tomemos este alineamiento, estas orientaciones, y las llevemos a la práctica. Es un ejercicio que vale la pena. En esta puesta en marcha que está haciendo el Instituto de Educación Básica para arrancar un ejercicio, una actividad general de convivencia escolar, una de las prioridades es que la comunidad educativa sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades. Muchas veces el padre de familia solo se informa parcialmente en los medios de comunicación y nos llega a exigir muchos derechos. Pero si nosotros aprovechamos la oportunidad de trabajar con ellos en derechos y responsabilidades, somos los maestros los que podemos generar el equilibrio en el discurso. Tienes derecho a esto, pero también estás comprometido a esto otro. Si nosotros aprovechamos la reunión de padres de familia, la asamblea general de padres de familia, todos los espacios posibles en los que tenemos comunicación con la comunidad, para hacerles saber cuáles son los derechos y cuáles las responsabilidades, seguramente va a cambiar mucho el paradigma que ellos tienen de afuera hacia adentro. Esta visión general de lo que es la escuela, en la que de pronto le exigimos mucho, pero nos comprometemos poco. Hay la responsabilidad de llevar a los hijos a la escuela, de dotarles de los materiales escolares, de asistir puntualmente, de proveerles de la higiene escolar, de su uniforme escolar. Démonos los elementos
para que el padre de familia sea un aliado y no un adversario en la construcción de clima escolar. Adelante, por favor. Sobre las medidas preventivas, este documento es muy completo porque nos sugiere algunas muy interesantes. Sin embargo, nosotros maestros estamos muy convencidos de que en el espacio del Consejo Técnico pueden surgir muchas más. Hay mucho potencial de medidas preventivas, informativas, socialización, trabajo en equipo, campañas, para que nuestros niños se involucren con este ideal de comunidad educativa armónica y sana. Y nadie más, nadie mejor que los maestros que están en el aula para proponer qué hacemos, qué incorporamos al proyecto, qué le anotamos al plan de clase para que nuestras niñas y niños participen activamente de las medidas preventivas. Todo esto no es nuevo definitivamente para un maestro. Una maestra no sentirá nada nuevo en lo que estoy comentando, pero sí, el exhorto, la invitación es a que se aproveche, es a que sí nos apropiemos de la posibilidad de hacer más activos a nuestros estudiantes y padres de familia. Adelante. Mencionábamos al inicio los diferentes órganos con los que podemos aprovechar. El lineamiento así lo orienta. Consejo Técnico Escolar, de Participación Escolar, la Sociedad de Alumnos y desde luego, ya lo mencionaba yo, la posibilidad muy interesante de hacerlo en preescolar y primaria. Vale la pena comentar que en el nivel de preescolar se hacen cosas maravillosas, muy hermosas con los pequeños. Hay actividades que no requieren de gran literatura para trabajarse ahí con los pequeños. En educación preescolar se crea un universo, se crea un mundo, muchas gracias, se crea un mundo en el que el alumno se involucra con la realidad, se acerca a la realidad de una manera muy noble y con ello entiende mejor su proceso. Yo quisiera en esta oportunidad felicitar y reconocer a mis compañeras de educación preescolar porque en nada se apartan de los altos ideales que estos documentos nos señalan. Desde ahí, desde el nivel de preescolar, ocurren cosas extraordinarias que también ocurren en el nivel de primaria desde otro enfoque. Y por supuesto en el nivel de secundaria, con un alumno más consciente, más informado, mejor enterado, pero en una tremenda crisis que es la adolescencia, es posible invitarlo a reflexionar sobre la realidad que quiere para su comunidad. Adelante, por favor. No podemos olvidar las orientaciones que el lineamiento para la construcción del acuerdo nos sugiere para lo que más nos puede preocupar, y es el incumplimiento de las medidas que acordamos, cómo le damos atención y seguimiento, qué procedimiento seguir, y vale la pena destacar que el documento es tan completo que nos propone acompañamiento para nuestros estudiantes y nos sugiere un camino inicial sobre qué ocurre cuando nuestros estudiantes o nuestro estudiante no está siguiendo lo que habíamos acordado desde el inicio. A mí me parece por eso tan importante lo que estamos haciendo hoy, lo que llevemos nos da la oportunidad de hacer. Revisar, reflexionar y volvernos a comprometer en llevar a la escuela, al seno del Consejo Técnico, del Consejo de Participación Escolar, a las ceremonias cívicas, a la formación que hacemos cada semana o los días lunes o a diario, para estar insistiendo. Convivencia escolar no puede ser la campaña de este mes. Convivencia escolar no puede ser una actividad prioritaria para esta semana. Convivencia escolar debe ser una actividad permanente. Cada mes hay que llevarla al Consejo Técnico Escolar para ver cómo vamos. Cada mes hay que llevarla al Consejo Técnico Escolar para que los maestros nos digan qué ha ocurrido en su salón de clase. Cada mes el directivo, después de sus anotaciones, debe llevar al seno del Consejo Técnico Escolar qué ha ocurrido a lo largo de ese mes en el tema de la convivencia. Si le damos seguimiento a convivencia escolar todo el año, con toda certeza vamos a observar en la escuela cambios importantes. Si nos quitamos un poco la probable idea de que convivencia escolar es un programa para un mes o una campaña temporal y la convertimos en un tema de prioridad de la escuela a lo largo de todo el año, seguramente vamos a observar cambios. Vamos a disminuir la violencia,
vamos a disminuir el uso de ese lenguaje que de pronto escuchamos en los patios y algunos nos alerta, vamos a lograr que los padres de familia se acerquen a la escuela y quieran participar en las acciones de prevención, vamos a lograr que los maestros cambien el discurso de aquellas medidas tradicionales coercitivas por un discurso de medidas más humanas y eminentemente pedagógicas. Al final de eso se trata, de que la escuela en todo momento y en todo lugar trabaje con las medidas pedagógicas. No quisiera terminar sin destacar la importancia de mantener una comunicación permanente con el área de convivencia escolar del Instituto de Educación Básica, donde seguramente van a recibir ustedes orientaciones mucho más amplias. Hay que recordar que hay acciones y protocolo para protección civil, para seguridad escolar. De pronto hay incidentes de afuera hacia adentro de violencia que obligan a la escuela a tomar medidas, y es muy importante que mantengamos comunicación institucional y fluida con convivencia escolar y desde luego con la Dirección de Desarrollo Educativo, con la maestra Brisa Loya. Por supuesto, mi recomendación siempre será también mantener comunicación fluida y preventiva con el área jurídica, que también nos estará orientando sobre lo que debemos hacer en materia de prevención. Yo creo personalmente que las medidas de prevención son lo más importante. No pensar en qué vamos a hacer cuando nos pase, cómo lo voy a resolver. Mejor enfoquémonos prioritariamente en cómo voy a prevenir las incidencias de violencia, de qué manera puedo trabajar para que mi escuela tenga mejores entornos. La secretaria de Educación reflexionaba sobre, no podemos decirle a los alumnos que no sean violentos si los alumnos observan que entre compañeros estamos peleados. No podemos pedirle a nuestro salón de clase que se lleven bien si ellos observan que el turno matutino y el vespertino están divorciados. Nosotros tenemos que ser realmente, el compromiso es muy grande, ejemplo de esas conductas positivas, adecuadas, certeras, que le estamos pidiendo a nuestros estudiantes. Y sin duda, indiscutiblemente, yo creo, y por eso decidí aceptar la generosa invitación de la Dirección de Desarrollo Educativo para participar, yo creo firmemente que si la escuela, como hoy lo está haciendo frente a la gobernadora, pasa lista de asistencia de su compromiso de trabajar en convivencia escolar, muy pronto la comunidad, los municipios van a ver el efecto en sus calles, para alejar a nuestras niñas y niños de la tentación de la vagancia, de la malvivencia, de las adicciones, de esa violencia que nosotros mismos maestros criticamos tanto. Tenemos que contribuir. Un alumno no puede ser expulsado de la escuela porque el alumno al que le negamos hoy la oportunidad de estudiar, mañana puede convertirse en nuestro asaltante o secuestrador. La escuela tiene que abrazar a los alumnos con más problemas. La escuela se tiene que apropiar de su realidad de manera muy empática y orientarlos para que ese alumno termine su educación preescolar, termine su primaria, termine su secundaria y además motivarle el sacrificio de seguir adelante. Si la escuela del nivel básico logra apropiarse de este compromiso, estamos muy convencidos, y así lo he sentido de las autoridades educativas con quien tuve oportunidad de platicar previo a la preparación de este trabajo. Estoy seguro que le vamos a entregar al estado de Morelos, a cada uno de sus municipios, jóvenes listos para ser los ciudadanos que la patria reclama. No es idealista, es un trabajo profesional, dedicado, que sí podemos lograr que se convierta en efectos positivos para hacer ciudadanía. Estamos convencidos de que hacer comunidad es un esfuerzo de todos. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Aprecio su tiempo. Agradecemos la presentación de esta interesante y completa ponencia a cargo del profesor Alfonso Vique López. Con gusto, si quisiera alguno de ustedes hacer un comentario, una pregunta, con muchísimo gusto. Por favor, la gobernadora del estado habrá de dirigir su saludo y mensaje, la recibimos con mucho afecto, muy agradecidos por su presencia hoy.
Buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a los maestros, directivos, supervisores, jefes de enseñanza, a los apoyos técnicos de secundarias, primarias, preescolar, a los maestros del Programa Nacional de Inglés, Educación Física, Educación Especial. Me da mucho gusto compartir este día con la maestra Carolina Herrera Alonso, con nuestro querido presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Udiostegui Salgado, con Leandro Enrique Salazar, con el maestro Alberto Gaitán Alegría, director de Educación Superior de la UAEP. Muchísimas gracias al maestro Alfonso Vique López por esta gran exposición que nos dio hoy y que me alegro mucho de haberme quedado a escucharla, porque creo que para mí es algo que me abre una puerta fundamental. Los gobiernos tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestra sociedad. El presidente municipal, José Luis Udiostegui, y yo estamos de manera coordinada todos los días para dar atención a esto, cosa que no sucedía hace 12 años, donde el gobierno del estado no se comunicaba con los municipios. Y ahora nosotros, como morelenses comprometidos, estamos poniendo el acento fundamental en el tema de seguridad y no vamos a descansar un solo día hasta lograrlo. Pero qué importante lo que yo he escuchado esta mañana, porque nosotros al final lo que nos toca hacer es pues ir tras los delincuentes, pero qué tal si no hubiera delincuentes. Otra cosa sería este lugar. Y para que eso pueda suceder, creo que la gran tarea está en las familias, pero cuando las familias tienen esa disfuncionalidad, caen los maestros esa gran carga y responsabilidad. El hecho de que un niño desde la escuela se sienta querido, aceptado, incluido, que se le respeten sus derechos, lo convierte en un ser humano completamente diferente a un niño que ve violencia en su casa, pero también ve violencia en la escuela. Se le da una puente fundamental para la vida, y eso, maestras y maestros, solo se los podemos agradecer a ustedes. En ese sentido, me parece que vamos a ser una gran comunidad, que cuenten con nosotros al 100% en lo que se requiera para juntos trabajar y lograr la construcción de la paz en nuestro estado. Nuestro símbolo, nuestra lema, la tierra que nos une, es eso. Tenemos una tierra a la que amamos, que es Morelos, pero tenemos que estar unidos para lograr que nuestra tierra salga adelante. Nuestro símbolo está compuesto por Quetzalcóatl, que fue un gran gobernante nacido en estas tierras, un gran gobernante mesoamericano que siempre luchó por la construcción de la paz de los pueblos de Mesoamérica. Está enmarcado por dos manos, que somos todos los del pueblo de Morelos, que abrazamos el maíz que nos da vida y los 36 granos de lotes que significan nuestros 36 municipios. Morelos, la tierra que nos une, es un símbolo de que debemos de estar unidos todos para sacar a nuestro estado adelante, sobre todo a la niñez. Maestros, les agradezco con todo el corazón el trabajo que hacen, y durante estos 6 años contarán con una gobernadora amiga para apoyarnos. Muchas gracias. Morelos, la tierra que nos une.